¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de el espacio donde los fanáticos del deporte tomamos la palabra. Analistas de Tribuna junto a un servidor, Miguel Romero, acompañado de mi amigo Eliezer López. Bienvenido, Eliezer. Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven. Bueno, como siempre, recordarles que si les gusta el contenido, se pueden suscribir al canal, sobre todo en estos meses, este mes en particular, que está cargado de eventos deportivos. Bueno, ya inició la Eurocopa, pero ya se viene la Copa América, los Juegos Olímpicos, bueno, las finales de NBA. Entonces, si usted no se quiere perder nada de la información, nos puede seguir en nuestros canales de Instagram, ¿no? Tanto las cuentas personales como las del canal. Y también, si quiere ver pues los mejores análisis, suscríbase, dele a la campanita y bueno, comparte esta información, ¿no? Sí, la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en las personales como en las del podcast, tanto en las cuentas de X como en las de Instagram. Y sobre todo en este mes, como dice Eliezer, que está cargado de mucho deporte, tenemos Copa América, tenemos Eurocopa, así que la invitación nuevamente a que nos sigan para más contenido. Y bueno, ya cerrando este protocolo, vamos a ya dar la voz de Play Ball, porque hoy, bueno, hoy le toca nuevamente el turno al béisbol. Vamos a volver con la sección de los mejores de la historia, esta sección donde discutimos en cada deporte los grandes protagonistas en la historia, repito, en cada deporte, así que le toca el turno al deporte del bate, el guante y la pelota el día de hoy. Y va a ser un debate un poco complicado, tomando en cuenta que el béisbol es un deporte con más de 100 años de historia, incluso mucho más. Por grandes ligas pasaron grandes jugadores. Es difícil hoy en día el debate de quién podría considerarse el mejor de la historia, tomando en cuenta que el béisbol es un deporte muy colectivo. En verdad, es mentira que un equipo va a ser campeón gracias al desempeño de un solo jugador. Como dicen los mismos peloteros, cada quien pone su granito de arena, ya sea bateando, ya sea lanzando, ya sea aportando a la defensiva. Entonces, de esta forma, el episodio para discutirlo, vamos a nombrar algunos, ¿no? Que han destacado en diferentes roles. Vamos a discutir primero los bateadores, vamos a pasar por lanzadores, quizás también jugadores a nivel defensivo, y ya al final daremos nuestro, digamos, nuestro top de quien consideramos los mejores de la historia, englobando ya un poco lo que se va a hablar el día de hoy. Así que, bueno, Eliezer, primero, ¿algo que quieras aportar antes de empezar el debate? Sí, bueno, que en específico cuando hablamos de béisbol es muy complicado por lo que tú decías, porque si lo comparamos con fútbol o baloncesto, sabemos que bueno, en baloncesto un equipo tiene 5 jugadores eh, titulares, ¿no? Y en fútbol sabemos que es una estrella que podrían ser tres máximo, pero en béisbol, como dices tú, no solo es cuando son buenos a la ofensiva, sino que también como lanzadores. Entonces es muy complicado decir por qué un equipo es campeón o construye una dinastía, porque brillan en todos los ámbitos. Entonces, decir el mejor es tal o cual, pues va a depender mucho de su rol, ¿no? Y sí, así es. Así que vamos a empezar ya con la primera parte, ¿no? Que es el discutir. A ver, vamos por la parte de bateo. Vamos a discutir un poco los mejores bateadores de la historia, volviendo al tema de que dependiendo su rol en el bateo, hay diferentes tipos de bateadores. Tenemos bateadores que son hiteadores, ¿no? Que son más que todo de promedio. También están los bateadores de potencia, que son los bateadores, bueno, acostumbrados ya a dar batazos a larga distancia, como rones, honroneros. Podemos ver incluso entre las tablas de, por ejemplo, hits y honrones, están los clubs de los 3.000 hits y el club de los 500 honrones, por así decirlo. Cuando vemos estas comparaciones, vemos estas tablas, vemos a bateadores que están en el club de los 500, pero no están en el club de los 3.000 y viceversa, ¿no? Vemos bateadores que están de los, en el club de los 3.000 y no están en el club de los 500. Vamos a nombrar algunos, por ejemplo, Barry Bonds, el máximo honronero de la historia, con más de 700 honrones, no está en los 3.000 hits, y volvamos ya con Ty Cobb o con Pete Rose, que son los máximos hiteadores, no están en el club de las 500 honrones. Entonces, por eso va a depender mucho del bateador, por nombrar algunos. A ver, yo me fijo más que todo en bateadores que, para nombrar los mejores, que unen ambos criterios, ¿no? Tanto honroneros como de promedio. Y para nombrar algunos, tenemos, creo que para mí el mejor de todos es Han Aaron. Para empezar allí, el segundo máximo jonronero y el tercer máximo hiteador de la historia, ¿no?
por nombrar otros que están en el mismo club, ¿no? De los 500, 300, podemos nombrar incluso a Miguel Cabrera, Albert Pujols, son varios, ¿no? Entran allí también Alex Rodríguez, Rafael Palmeiro, bueno, ya la polémica detrás de su carrera es otro tema, pero a ver, otros que quieras nombrar, Eliezer. Bueno, sí, indudablemente cuando tenemos a jugadores que pueden el batazo fuerte, bien el oportuno, creo que ese es el que se puede decir como el mejor, pero cuando tenemos a Barry Bonds con una estadística impresionante en cuanto a cuadrangulares, y no solo en cuadrangulares, ya para mencionar a Barry Bonds, sino que también es el líder en boletos recibidos, boletos intencionales. Entonces, cuando él está enfrente a un platillo, pues la verdad es que a veces no puede dar el hit oportuno justamente porque le dan esa base por bola, ¿me entiendes? Entonces, es complejo también analizar eso. El hecho de que un jugador no dé un sencillo o impulse una carrera mediante un hit. Pero bueno, sabemos que Barry Bonds, el máximo número de la historia, bueno, debe estar, ¿no? Entre los mejores de la historia, ¿no? Por mencionar al jugador de los Gigantes de San Francisco, por más de que está, pues, esa su polémica, ¿no? En cuanto a los esteroides y esas cosas. Bueno, por mencionar a otro, indudablemente Babe Ruth, ¿no? Creo que muchas personas que quizás no conocen mucho de béisbol habrán escuchado del Bambino, que bueno, fue una mega estrella en su época con los Medias Rojas de Boston, luego con los Yankees de Nueva York, y bueno, entre estadísticas, 714 honrones, ¿no? Y un jugador que tiene más de 2.500 hits, perdón, carreras remolcadas, como 2.873 carreras remolcadas. No llegó a los 3.000, pero en su época ya era un buen número, ¿no? Y, y no solo eso, que se desempeñó muy bien a la ofensiva, sino también en el picheo, porque fue un jugador bastante completo. Y otros bateadores que hay que nombrar está Teddy Williams, ¿no? Que como incluso se llega a comparar con Babe Ruth, algunos hasta lo colocan por encima, Babe Ruth, a Ted Williams, a esta leyenda de los Medias Rojas. También podemos nombrar entre los bateadores, por nombrar algunos, ¿no? Están leyendas como lo son Tony Gwynn, como lo pueden ser incluso Ken Griffey Jr., hay varios, la verdad, englobar, hay que decir, se nos van a pasar muchos de esta lista, es una lista muy amplia y en el béisbol, como decimos, es una historia muy amplia, son varios los jugadores que pasaron por grandes ligas, se nos van a quedar muchos por fuera, pero en cuanto a bateadores, bueno, hay que nombrar creo que también a Willie Mays, ¿no? Que también está en este club de los, que están ambos clubes de los 3.000 y los 500 honrones, también destaco a Willie Mays, creo que entre los mejores de la historia para mí. También podemos nombrar, bueno, al gran Roberto Clemente, ¿no? Lamentablemente su fallecimiento ocurrió tiempo después de haber logrado los 3.000 hits, ¿no? Se quedó allí en 3.000 hits y ocurrió la tragedia después. Otro más, podemos nombrar a otras leyendas de los Yankees, como lo son Lou Gehrig, como lo pudieron haber sido Mickey Mantle, incluso Joe DiMaggio, ¿no? Son varios, ¿no? Son varios bateadores, grandes peloteros que pueden entrar a esta lista de bateadores. Otro más que se te ocurra, Natalia, antes de pasar a la siguiente. Bueno, uno que recuerdo mucho es Ricky Henderson, ¿no? Que era un bateador, o sea, más de velocidad, ¿no? Sabemos que es el líder en estafadas, como le dicen, dicen que es el mejor primer bate de la historia, el Ricky Henderson. Entonces, el bateador con más honrones al primer turno, empezando el juego. exacto, entonces, en ese momento tan específico como es ser primer bate de un equipo, el hecho de ser de los mejores ofensivamente, me parece también que es válido nombrar entre, bueno, muchos otros que sí se nos van a pasar, el mismo Alex Rodríguez, que pues sabemos que ha estado inmiscuido en polémicas, pero o sea, tiene unos números impresionantes. Entonces creo que, bueno, esta sería como una lista un poco corta, pero sabemos que es infinita, más de 100 años de jugadores a la ofensiva. Bueno, algunos se nos escapará. Sí, así es. Bueno, vamos a pasar ahora del bateo al picheo, ¿no? A la otra, digamos, al otro bando, a la otra esquina. Y en el picheo, repito, más que todo, dependiendo del rol,
¿no? Tomando en cuenta que a lo largo de la historia el rol del pitcher ha ido cambiando, ¿no? Decía yo, creo que en los primeros capítulos, ¿no? Cómo era el rol del pitcher antes. Antes el lanzador te lanzaba las 9 entradas, incluso hasta bateaba, y al siguiente día otra vez te lanzaba 9 entradas. Es por esta forma, es por esta razón, digo yo, que tenemos a un Cy Young líder en victorias que va a ser completamente insuperable, ¿no? Es creo que una de las estadísticas más difíciles de superar hoy en día en grandes ligas. El rol ha ido cambiando, ya los lanzadores ya como a la quinta entrada van, ya los managers van analizando si continúa o no. También la aparición del relevo, ¿no? De los lanzadores relevistas, el cerrador. También vamos a discutir un poco a ver los mejores cerradores quizás en la historia, aunque no es un debate tan difícil que podamos decir, ¿no? Y a ver, tomando en cuenta todos los lanzadores, yo me decanto, a ver, puedo decir a quien considero el mejor lanzador de la historia, sin, y no lo discuto con nadie, es a Nolan Ryan, ¿no? El rey del ponche. A ver, un lanzador que creo que llegó a lanzar en 4 décadas distintas, superó la barrera de los 2 ponches, también tiene ese récord imposible, es uno de esos récords imposibles, ¿no? Siete juegos sin hit ni carrera. También el respeto que, bueno, a pesar, nunca ganó un Cy Young, pero eso ya es otra historia. Yo creo que no es necesario el Cy Young en este momento, tomando en cuenta los números de Nolan Ryan, pero sí, yo me decanto con que Nolan Ryan, bueno, también 300 victorias en su palmarés, aunque hoy en día las 300 victorias también son un poco difíciles de alcanzar, pero repito, para mí Nolan Ryan, el mejor lanzador de la historia y el único que se le puede acercar, según mi parecer, a pesar de todas las polémicas también que lo envuelven, aunque yo considero que es inocente, es Roger Clemens, ¿no? Esta leyenda que, bueno, también pasó por los Medias Rojas y también por los Yankees, uno de los bateadores más, uno de los lanzadores más intimidantes de la historia, lo que era Roger Clemens, 7 Cy Youngs, creo que el máximo ganador de Cy Youngs en la historia. Nunca lanzó un juego sin hit ni carrera, que le está paradoja con Brian Ryan, ¿no? Pero también el Club de los 3000, Club de los 300, una leyenda completamente Roger Clemens, una injusticia que no está en el Salón de la Fama a mi forma de ver, pero esa es otra historia. Coloco, creo que entre los mejores a Nolan Ryan, seguido de Roger Clemens. ¿Otros que quieras nombrar tú en esta lista? Sí, bueno, solo para añadir, yo también coincido con que Ryan es el mejor lanzador. 27 años, el número de años que tuvo en grandes ligas, o Temporada. sea, sí, exactamente, de temporadas en grandes ligas, o sea que es un fenómeno y decías tú estaba 9 innings completos y bueno, si lo comparamos con la actualidad, vemos esa diferencia, ¿no? Y ciertamente algo de hablar de los lanzadores es que muchas de las estadísticas avanzadas han beneficiado actualmente a los lanzadores, ¿no? Porque sabemos, no, este jugador batea de tal manera, o sea, la tecnología de alguna manera ha ayudado un poco a los lanzadores, aunque ciertamente también ha beneficiado a los bateadores, que es una paradoja, pero tienen esa herramienta para desarrollarse mejor, ¿no? Entonces, hablar de estos jugadores, lanzadores que son leyendas antes de los 2000, sí, realmente es válido destacar. Pues a mí me parece otro lanzador es Greg Maddux. O sea, que personalmente, por lo menos mi papá que vivió esa época de los Bravos de Atlanta, él me decía que era realmente muy, muy bueno en ese equipo donde estaban también Tom Glavine y John Smoltz. Bueno, ganó una sola serie mundial, pero lo cierto es que él no, su herramienta no se basaba en velocidad como lo vemos actualmente, que es rectas a 90, pero la verdad es que tenía un buen manejo de los lanzamientos quebrados, lentos, que era demasiado en su época. Entonces, yo creo que vale la pena nombrarlo. 355 victorias en grandes ligas, y 4 Young, ¿no? Entre algunas de sus estadísticas. Otro, por nombrar, el Sandy Koufax, que, bueno, una leyenda también de los Dodgers, que ponches, me parece que es alguno de estos jugadores que vale la pena. Bueno, continuando
con esta lista hay que nombrar también a la gran unidad, lo que fue Randy Johnson, también otro de los lanzadores de esta época, sobre todo los 90, principios de los 2000, Randy Johnson. Creo que yo lo ubico incluso en el tercer lugar de mejores lanzadores de la historia, creo el segundo máximo ponchador de la historia también, Club de los 300, Club de los 3000. Bueno, volviendo al tema del Club de los 300, también hay que destacar un poco esta estadística de las victorias ha disminuido un tanto, ha perdido un poco de valor, ¿no? Para el momento del reconocimiento, porque bueno, se sabe que para esta estadística dependes mucho de tu equipo, ¿no? Dependes de tu equipo, ya no tiene más una estadística, es más colectiva que individual, entonces eso también se le quita un poco de valor, pero tampoco hay que menospreciarla, ¿no? 300 victorias, 3000 hits, 3000 ponches, ¿no? Randy Johnson, otro de los bateadores, de los lanzadores más intimidantes, ¿no? Incluso con ese látigo que tenía de brazo, ¿no? En su carrera, ¿no? Pregúntenselo a la Paloma, ¿no? A ver, creo que también hay que destacar a Randy Johnson, nombrabas a Sandy Koufax, también podemos nombrar a Bob Gibson, ¿no? Creo que entre las grandes leyendas de grandes ligas. Yéndonos más atrás está Walter Johnson, también, digamos, Steve Groove también. Es una lista muy grande, como repito. Y el nombre del premio, ¿no? A Cy Young, precisamente. Sí, exacto. Cy Young, bueno, que yo Cy Young no lo coloco entre los mejores de la historia, pero sí, hay que nombrarlo porque, bueno, su nombre está allí. Así como Aaron lleva el nombre del premio al mejor bateador de la temporada, pero hay que nombrarlo incluso a Cy Young. Son varios a quien destacar, incluso vámonos a más recientes, ¿no? Podemos nombrar a Justin Verlander y Matt Scherzer, ¿no? Kershaw, creo que son los mejores de esta generación. También un poco más atrás están Pedro Martínez. Vamos a hablar incluso de Pedro Martínez también, pero también nombrar a los relevistas, ¿no? Y que no es un debate tan difícil, ¿no? Tomando en cuenta que hay dos monstruos en ese rol, que lo que fue Mariano Rivera, único Salón de la Fama unánime, el que más juegos salvados tiene. Le sigue Trevor Hoffman allí, que también superaron la barrera, si no me equivoco, de los 600 salvados. Siguen en esa lista varios, por nombrar algunos, creo que los que revolucionaron de cierta forma este rol, podemos nombrar a Dennis Eckersley, también, digamos, yéndonos más a nuestra tierra, Elky Rodríguez, ¿no? Más reciente, por nombrar algunos, tenemos a Kenny Jansen, tenemos a Craig Kimbrell, también podemos nombrar, no digo que estén los mejores, pero creo que la carrera de Aroldis Chapman es bueno nombrarla, ¿no? Entonces, el rol del cerrador, a ver, en esta lista que quieras agregar a alguien. Pues, realmente incluso entrar entre los mejores lanzadores completos, ¿no? Porque aunque fue cerrador, ciertamente sus estadísticas son impresionantes y yo creo que en un top vale la pena que entre. Y decías tú, Dennis Eckersley, siempre premio MVP siendo cerrador, que es muy difícil. Sabemos que la porción de juego que tienen los cerradores es muy pequeña y también depende de cuántas carreras anotadas anotó tu equipo y llega en condición de salvado. Entonces también se dice que es una de las posiciones más injustas, ¿no? Porque no tiene digamos, tantos focos, menos que llegue la situación específica de cerrar el juego. Entonces, paso desapercibida en comparación a los abridores, pero que es muy importante. Sí, es muy importante el rol del cerrador con el candado, ¿no? En cada juego, pero también ahora pasando ya de los bateadores, de los lanzadores, está el otro rol, ¿no? Que creo que también se infravalora mucho, digo esto porque hay varios peloteros que destacaron mucho en su defensa y no entran al Salón de la Fama porque los opacan un poco sus estadísticas en el bateo. Pero a ver, a nivel defensivo son grandes los peloteros que vale la pena nombrarlos, peloteros que pasaron, que alcanzaron los 10 o más guantes de oro y que no entran al Salón de la Fama. No quiero pecar nacionalista, encontramos a Omar Vizquel, por ejemplo, un guantes de oro. Está en la pelea por entrar al Salón de la Fama, pero muchos argumentos, a pesar de los problemas legales que tiene, que eso es otra historia, muchos argumentos o sea, no gana votos por el tema de sus números, ¿no? A nivel de bateo. Si bien yo analizo, ok,
quizás se queda un poco corto comparado con grandes salones de la fama. Tampoco decir que es poco lo que hizo. Mark Vizquel es el segundo venezolano con más hits, superado por Miguel Cabrera, pero superó la barrera de los 10 guantes de oro. Entonces yo digo, a ver, que en 10 temporadas haya sido el mejor de tu posición, ¿por qué no te acredita, ¿no? Estar en el Salón de la Fama? Bueno, esa es otra historia. Esto se los dejo a los periodistas, a los encargados, ¿no? Al comité de selección. Ahora, otros por nombrar, en otras posiciones, creo que Iván Rodríguez en la receptoría. Yo discuto junto a él, con Johnny Bench, en los mejores receptores, porque también, incluso aparte de que eran grandes receptores, eran grandes bateadores. Te aportaban en ambos, y eso que el receptor no suele ser tan buen bateador, ¿no? Vámonos a otras posiciones, ¿qué quieres decir tú? Bueno, justamente Yogi Berra creo que también, leyenda de los Yankees, creo que es otro jugador que, hablando de receptoría, es muy importante, pero Ozzie Smith, ¿no? Que ganó guante de oro siendo uno de los mejores campo cortos del béisbol. Decías tú, Omar Vizquel, ciertamente es el mismo Derek Jeter, ¿no? Que, o sea, era muy completo el Capitán América. O sea, es un rol, el de jugador a la defensa, que sí pasa mucho desapercibido, pero que han pasado varias estrellas por ahí. También por nombrar otros, ya el año pasado se nos fue, que fue Bruce Robinson, leyenda de los Orioles. También podemos nombrar a Jay Hernández como primera base, Roberto Alomar en segunda, jardineros, incluso el mismo Barry Bonds, ¿no? Que creo que es el left field con más guantes de oro en la historia. Andrew Jones en el center field, son varios, ¿no? Y bueno, volviendo a nombrar a Greg Maddux, ¿no? El jugador con más guantes de oro y bueno, en un rol de pitcher, ¿no? Que aparte que no solamente lanzaba, sino también defendía, aunque bueno, es poco común ver a un pitcher ganar guante de oro. Normalmente se centran en su rol de lanzador y no tienen mucho que hacer en la defensiva, pero que Greg Maddux siendo un pitcher, sea el que más guantes de oro haya ganado, hay que destacarlo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, han pasado muchos nombres por esta lista, ¿no? Que hemos nombrado, son cientos de jugadores. Mencionar también a Cal Ripken, ¿no? Que tiene este récord de más juegos consecutivos jugados en grandes ligas. O sea, me gustaría mencionarlo porque siento que también es un personaje muy histórico por ese juego, en esa estadística en particular. Entonces, ciertamente hay muchos jugadores a nivel defensivo, ofensivo, lanzando. Creo que pedimos disculpas si se nos escapó alguno, porque seguramente en los comentarios van a dejar, mira, te faltó tal o te faltó aquel, pero bueno, sí queremos hacer como una lista completa, ¿no? Donde para cerrar a nivel defensivo, no podemos irnos sin nombrar a quien actualmente es el mejor tercera base de esta generación, Nolan Arenado, que en sus primeras 10 temporadas logra guante de oro. Para mí ya Salón de la Fama, ¿no? Con esa estadística. Ya lo que venga, fue hasta el año pasado que se cerró esa racha, ¿no? Que por primera vez no lo vimos ni siquiera nominar a guante de oro como tercera base. Incluso 6 guantes de platino, que si bien el guante de platino es un premio sumamente nuevo, ¿no? Se empezó a entregar a partir del 2011. Digo esto porque quizás en años anteriores pudieron haber otros jugadores que ganen múltiples guantes de platino, pero repito, o sea, a Nolan Arenado hay que destacarle eso. Creo que el mejor tercera base, cuidado, el mejor tercera base de la historia. Ya veremos más adelante qué dice su rendimiento. Y también, por nombrar, Yadier Molina, ¿no? Hay que dejarlo por fuera en la receptoría para incluso entrar del nuestro, de Salvador Pérez y de Buster Posey también. Lo siento, Eliezer. Para mí, Yadier Molina, que la verdad, destaco que era imposible robarle la base. No podías robarle la base a Yadier Molina, y creo que si lograbas robarle segunda era un logro para tu carrera, no quedabas en la historia. Sí, Era hasta incluso para tatuárselo. Le robé una base a Yadier Molina. una pieza fundamental para el éxito de los Cardenales de San Luis, y ciertamente fue de los mejores, fue el mejor, ¿no? Estando en activo, fue realmente el mejor catcher de grandes ligas. Y sí, parece que
es justo. Bueno, y ya para cerrar con el episodio, podemos ir ya con el momento de la verdad, ya dar el que consideramos los mejores de la historia. Vamos a dar un top 3, Eliezer. A ver, va a ser difícil, pero te paso a ti la presión, ¿no? Tú empiezas primero. ¿Quiénes son tus 3 mejores jugadores de la historia? A ver, sin ponerle tanto drama, porque si no quedamos aquí, bueno, ponchados. Yo creo que en el puesto 3 tengo que meter a Nolan Ryan, el líder en ponches, bueno, 27 años en grandes ligas. Me parece que yo lo pondría en el puesto 3, el mejor lanzador de la historia. Yo creo que él es merecedor del puesto 3. En el puesto 2, y aquí creo que va a haber polémica, yo pondría a Hank Aaron. Sabemos que un jugador que brilló no solo en grandes ligas, sino también en las ligas negras, ¿no? Un jugador bastante histórico. Bueno, el premio al mejor jugador se lo dan en su honor. Yo lo pondría allí, pero yo soy un clásico y yo me quedo puesto uno porque por lo que significó también en esa rivalidad Boston Yankees, la maldición del Bambino. Me parece que es un jugador que trasciende lo deportivo y es una leyenda, el mayor emblema del béisbol. Así que bueno, ese es mi top de los 3 mejores jugadores. Bueno, yo voy más allá, ¿no? Creo que voy a ganar muchos más enemigos que tú. Voy a colocar en el top 3 a Babe Ruth, ¿no? Incluso bien lo que compartes tú, creo que fue, sí, siempre va a estar en la discusión de quién era uno de los mejores de la historia, pero bueno, no era un bateador, era un bateador más de potencia, disculpen, así mi forma de ver, no, y tampoco es que destacaba tanto por su defensa, más que todo por su bateo, también cuando era buen lanzador, pero no lo coloco entre los mejores porque los que siguen tienen muchos mejores números que él en otras áreas. Yo en el segundo puesto coloco a Willie Mays, ¿no? Porque yo quiero englobar también aquí no solo el hecho de que, a ver, batean, no solo el hecho de que también son buenos a la defensiva, también el hecho de que son buenos recorriendo las bases. Creo que Willie Mays era uno de los jugadores más completos de la historia, este tipo de jugadores que te tenían las 5 herramientas en, en, su, en, su, en sus virtudes, en su repertorio, por así decirlo, y también por eso coloco por encima en el top 1 al The Hammer, a Han Aaron. A ver, este tipo tiene 700 honrones, más de 700 honrones, tiene más de 3.000 hits, ganó la triple corona. Creo que estadísticas similares tiene Miguel Cabrera, pero Miguel Cabrera se queda muy atrás, ¿no? También era un buen jugador de la defensiva, también un buen jugador recorriendo las bases, por eso para mí siempre lo diré que el mejor jugador de la historia eh, que yo veo como el mejor de la historia va a ser Han Aaron. Así que este es mi top. No, a ver, si dejamos por fuera a varios, creo que sí, bueno, puedo agregar a Nolan Ryan como mejor lanzador, pero no entra en mi top 3 entre los mejores de la historia. Pero sí, The Hammer, el GOAT del béisbol. Sí, sí, indudablemente cualquiera podría estar aquí. Willie Mays también fue uno que me faltó agregar, pero bueno, son 3, ¿no? Pero bueno, yo quisiera invitar a todas las personas que nos escuchan que pongan su top 3 para ustedes. ¿Cuál es el mejor jugador de la historia de las grandes ligas? ¿Cuál es el mejor lanzador? ¿Cuál es el mejor bateador para ustedes? Así que comenten, ¿no? Y les recuerdo que se pueden suscribir al canal, darle a la campanita porque vamos a estar subiendo mucho contenido y también que nos sigan en Instagram y en X, ¿no? En las cuentas personales y en las del canal.